estimados estudiantes del quinto, vamos a ver en Historia Universal la Revolución de 1848. Fue una nueva revolución liberal burguesa que se dio en Francia y luego también se extendió a otros países. Pero esta revolución de 1848 fue dirigido contra Luis Felipe I, que en ese momento era el rey de Francia. Pero también fue esta revolución contra su ministro de Luis Felipe, Guizot, que fue su ministro de Felipe I. ¿En qué contexto se va a dar esta revolución de 1848? Bueno, en 1848, ¿qué está pasando en el mundo, no? Se está desarrollando el capitalismo industrial, especialmente con Inglaterra, pero también están luchando para alcanzar ese nivel de desarrollo otros países como Francia, ¿no? Ya Napoleón tenía, digamos, el pensamiento de copar toda Europa, de combatir contra Inglaterra para ubicarse también como una potencia, ¿no? Y rivalizar a Inglaterra, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de esta revolución de 1848? En primer lugar, ¿por qué se dio esta revolución? Los motivos son la reforma electoral y parlamentaria que exigía la burguesía porque el rey Luis Felipe se había convertido en un rey absolutista, ya no era un rey burgués, se había, digamos, desviado al absolutismo y se estaba mostrando de manera muy dictatorial, lo cual afectaba a los intereses de la burguesía francesa. Otro motivo por el cual se dio esta revolución de 1848 es de que aparecen nuevas ideas ya políticas, ideas republicanas y socialistas, o sea, ideología, ¿no?, proletaria, del obrero, ¿no? Hay una crisis financiera en 1847, que también generó condiciones para esta revolución de 1848. Y las protestas permanentes de estudiantes y obreros, ¿no?, por cambios y mejora de las condiciones de vida, eso fue otra causa de esta revolución de 1848. Y la censura contra la prensa. Este rey Luis Felipe censuraba a los periódicos que cuestionaban su gobierno, los cerraba, los clausuraba, lo cual ya no era democrático, pues, ¿no?, su gobierno. Ahora, ¿cómo fue esta revolución? Aquí viene, mire, en primer lugar, Luis Felipe I estaba muy celoso de que hubiera cualquier movimiento contra su gobierno. Estaba vigilando toda la población y descubrió de que había muchos banquetes en Francia. Y cuando envió a sus policías, no eran banquetes, sino eran reuniones políticas de la burguesía que estaba acordando de cómo luchar contra Luis Felipe. Entonces, él prohibió los banquetes. Cercó con ejércitos los locales donde habían banquetes, acusando de que eran centros de reuniones subversivas, ¿no? Luego, la publicación del bando prohibitivo, 1848, hizo también de que se dé motivo a esta revolución porque no estaban de acuerdo, pues, con esas órdenes de Luis Felipe, ¿no? Se levanta el pueblo entonces. Y ese levantamiento se manifestó con grandes barricadas en las calles de París, en Francia. Cerraron las avenidas con árboles, con ladrillos, con lo que encontraban en las calles para que no pase el ejército de Luis Felipe, y entonces la sublevación comenzó ahí, en las calles de París, ¿no? Pero en ese combate contra el ejército del rey Luis Felipe, los guardias pasaron a las filas de los revolucionarios. Y aquí hay que hacer mención bastante de los obreros que apoyaron bastante a la burguesía en esta revolución. El pueblo atacó el Palacio de las Tullerías donde estaba Luis Felipe, y Luis Felipe entonces se retira del poder y se proclamó la Segunda República de Francia, que lo va a presidir Alfonso Lamartine y Luis Blanc, un socialista. ¿Qué consecuencias trajo esta revolución? Mire, aparecieron ideas socialistas, se reorganizó la fuerza pública para controlar el orden, se abolió la pena de muerte para controlar el orden, y luego entonces se estableció el sufragio universal, ¿no? También se va a crear la Asamblea Constituyente
y se va a controlar, o digamos, se va a desarrollar una política contra los socialistas, porque el socialismo era, digamos, una nueva política que le podía quitar el poder a la burguesía con esta revolución. Gracias a la lucha de los obreros se triunfó esta revolución de 1848, donde llega al poder la burguesía con Luis Napoleón Bonaparte III, quien va a llevar a convertir a Francia en una potencia mundial construyendo el canal de Suez. ¿Qué consecuencias trajo esta revolución de 1848? Ahí está. Preguntas. ¿Qué fue la revolución de 1848? 1 y 2. ¿Quiénes son los líderes que dirigieron esta revolución? ¿Y cuál fue el papel de la clase obrera en esta revolución de 1848? Hasta ahí llegamos, jovencito. Muchas gracias.